la nanometrología como base de la nanotecnología. Presentaré en esta ocasión la primera parte de este trabajo, y a esta primera parte le vamos a llamar relación entre la nanotecnología y la nanometrología. Para empezar, entonces, hablaremos de cuál es el objetivo de esta primera parte. Resulta que a lo largo de esta exposición nosotros revisaremos ese concepto de nanotecnología y la necesidad de realizar mediciones a nivel nanoscópico. Es un campo de la ciencia y de la tecnología muy novedoso. Por lo tanto, es necesario, por un lado, entender perfectamente bien que las nanociencias van a desarrollar conocimientos, teorías, modelos matemáticos para poder justificar y explicar muchos fenómenos que ocurren a nivel de nanoescala en la estructura de la materia. Hoy nos enfrentamos ante un panorama en el desarrollo industrial en el cual muchos objetos, sustancias e inclusive el estudio de las relaciones celulares con algunos componentes químicos, todo ello se circunscribe en el campo de la nanotecnología. Y como en todo, es necesario realizar mediciones. Por lo tanto, la metrología macroscópica tiene limitaciones para poder realizar mediciones en un campo en donde los objetos están en el orden de los nanómetros. Es así que tenemos que pensar cómo desarrollar las buenas mediciones. Y qué mejor que hablar de la nanometrología. Richard Feynman, quien recibe el Premio Nobel de Física en 1965, acuña por primera vez el concepto de nanotecnología durante una conferencia que dio en Caltech en el contexto de la American Physical Society. En ese entonces, él se refería a lo mucho que hay que descubrir a nivel nanoscópico. Acuñó una frase que decía: hay mucho sitio al fondo. Y con ello quería hacerle pensar a toda la comunidad científica que a nivel nanoscópico, en ese nanomundo en donde las moléculas se enlazan, interaccionan unas con otras, en donde los átomos dan forma a las moléculas y estas a su vez desarrollan fenómenos que muchas veces observamos de manera macroscópica y que no alcanzamos a entender por qué esos comportamientos. Él decía que si fuera posible escribir la enciclopedia británica en letras tan pequeñas, estas podrían caber en la cabeza de un alfiler. Recuerden ustedes que la enciclopedia británica era un trabajo que acumulaba todo el conocimiento humano de hace muchos años. Ahora tenemos nosotros que la nanometrología hay que entenderla como la ciencia de las mediciones a nivel nanoescala. Esta tiene una regla crucial durante la producción de nanomateriales y dispositivos, y que es la de obtener un alto grado de exactitud y desde luego una reducida incertidumbre. La nanometrología trata con mediciones de objetos, de sustancias, de moléculas que van desde un nanómetro hasta los 100 nanómetros. Y desde luego que en este intervalo de dimensiones
hay la necesidad de estimar sus correspondientes incertidumbres. Yo estoy hablando, en este caso, de la longitud para poder facilitar el concepto, pero también podemos hablar de otras magnitudes físicas como son la fuerza, la masa, las propiedades eléctricas, entre otras. La nanotecnología no puede progresar de forma independiente al progreso de la nanometrología. Este binomio indisoluble es pues muy importante. Por lo tanto, en este trabajo introductorio, yo voy a estar relacionando mucho el concepto de nanometrología con el de nanotecnología. Y pues para tener una idea de las dimensiones de ese sistema en el cual nos vamos a desarrollar, basta decir que un nanómetro equivale a 10 a la menos 9 metros. Es una longitud extraordinariamente pequeña. En el diagrama pueden ver ustedes una escala comparativa en donde a la derecha están unas células que pertenecen en este caso a glóbulos rojos, cuyas dimensiones en su diámetro están muy cerca de las 10 micras. Encontramos también bacterias del tamaño de 1 a 5 micras y los virus alrededor de los 100 nanómetros. Y más pequeñas encontramos a las proteínas, así como esas moléculas tan importantes para la vida como son las del ADN. Comparativamente hablando, después o más abajo de longitudes de un nanómetro, solamente encontramos las relaciones que existen, por ejemplo, en los tamaños atómicos, en Armstrong. Entonces el círculo está marcando ese sistema, ese mundo en el cual vamos a desarrollar a la nanometrología. Tecnológicamente hablando, hoy día nos sorprendemos mucho cuando hablamos de transistores o de microtransistores, cuyas dimensiones están en el orden de las micras. Sin embargo, la comunidad científica ha logrado realizar figuras extraordinariamente bien hechas a través de técnicas electrónicas y de esta manera cualquier litografía podría tener una alta resolución ya en el orden de los 100 nanómetros. La comunidad de físicos y químicos actualmente están explorando estructuras, por ejemplo, los nanotubos de carbono, cuyas dimensiones oscilan por ahí de los 10, 20 nanómetros. Entonces, es necesario aclarar que la materia adquiere cierto comportamiento cuando ésta tiene dimensiones menores a los 100 nanómetros. Y cuando digo cierto comportamiento es porque ahí ocurren fenómenos excepcionales que no ocurren cuando la misma estructura material tiene dimensiones en el orden de las micras. Hemos venido diciendo a lo largo de esta exposición que hay un binomio indisoluble, que es la tecnología, la nanotecnología y desde luego la nanociencia, y ellos están vinculados o están ligados o está inmersa ahí lo que es la nanometrología. La nanometrología no se puede justificar si no tenemos la necesidad de medir nanoobjetos y sus propiedades físicas y químicas. Por lo tanto, podemos argumentar que la nanotecnología es una eh, rama, digámoslo así, de la tecnología emergente de los últimos años. Es un área multidisciplinaria que tiene que ver en muchos aspectos con el mundo nanoscópico de la electrónica,
de la óptica, de la fotónica. Y desde luego tiene que ver esto con una aplicación en la biología, en la medicina, en la química. Probablemente sea las ciencias de los materiales el campo en donde la nanotecnología ha mostrado exitosamente sus resultados. También tenemos que argumentar que a nivel nanoscópico es necesario medir dosificaciones de energía en términos de 10 a la menos 9 unidades de energía y que por otra parte, ¿verdad? Este mundo que se desarrolla por abajo de los 100 nanómetros se debe complementar con la simulación y el modelado gracias al trabajo de los nuevos softwares que se vienen desarrollando. Cuando nosotros queremos observar nanoobjetos y consecuentemente medirlos, tenemos que recurrir también a ese nuevo desarrollo que constituye ahora la microscopía de sonda de barrido. Las ondas SPM que permiten observar dimensiones hasta de 10 millones de nanómetros. O sea, 10 nanómetros. En ese contexto se desarrolla algo imprescindible que es la nanometrología. Este campo cubre diversas disciplinas, cada una tiene una necesidad muy específica y por lo tanto también va a tener necesidades metrológicas específicas y diversas. Se han definido 4 áreas tecnológicas que en este momento son prioritarias: la ingeniería de nanopartículas, la nanobiotecnología, la manufactura de películas delgadas y superficies estructuradas, y desde luego el modelamiento y simulación. Cada una de estas áreas tiene un enorme potencial en la industria, en el comercio, y por lo tanto tiene un alto impacto en nuestra sociedad. La nanociencia y la nanotecnología se involucran con el estudio de trabajos de la materia a nivel nanoescala. Estos trabajos de investigación tienen como objetivo comprender perfectamente los fundamentos de los procesos que ocurren, procesos físicos y procesos químicos. Pero no solamente esos, sino también entender y comprender los procesos biológicos. Aquí en la imagen les presento un caso interesante. Ustedes saben que, por ejemplo, las cirugías de córnea en la actualidad se hacen con láser y muchos defectos de visión se pueden remediar simplemente devastando el tejido de la córnea y desde luego quitando células y componentes intercelulares que dan lugar a la córnea. Y para ello es necesario conocer, regular la energía del láser. La energía del láser está en función, desde luego, con la periodicidad de esas ondas electromagnéticas coherentes. Si nosotros logramos generar un haz de luz coherente en donde sea posible regular la periodicidad en el orden de los femtosegundos, podremos entonces regular la energía para no crear un daño que vaya más allá